Muy buenas tardes y gracias por venir. El ciclo que hoy concluye comenzó en el mes de octubre con el objetivo de hacer una especie de vista panorámica en el sentido etimológico de todas las imágenes posibles, desde todas las perspectivas. Bueno, no sé si posibles, pero desde luego desde las que aquí en el Centro Cultural considerábamos claves para entender mejor la crisis, no como una crisis económica, sino como un epítome de una serie de problemas mucho de un hondo calado y que podían dar claves para entender mejor los porqués, los cómo y los hacia dónde. Al inicio del ciclo, el interés que teníamos era, hace un momentico lo hablaba con el conferenciante y con un amigo recién estrenado, que cada conferencia llevaba una película la semana siguiente hasta que el todopoderoso Sony pasó el platillo para pedir sus 200 euros aparte de lo que había que pagarle a la Sky, con lo cual a partir de ese momento, por motivos económicos, obviamente, pues hubo que suspender las películas, tristemente, pero es parte de la realidad que imagino que el profesor Pérez Andreu, de modo directo o indirecto, tratará esta tarde, ¿no? Yo, antes de presentarlo, simplemente quería hacer una reflexión, que es precisamente el modo en que la conferencia de hoy concluye, así fue preparada, un análisis de la crisis que empezó con la perspectiva teológica, pero desde una visión, digamos, que requería todo el camino que hemos recorrido hasta llegar aquí otra vez, ¿no? O sea, la visión que se va a dar esta tarde cuenta con que ya hemos dado una visión desde la teología, desde la filosofía, desde la historia, la sociología, la antropología, la economía, en stricto sensu, que fue la última conferencia, y la de hoy, que de alguna manera es como el colofón, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿no? Y por eso la conferencia tiene como tema central el cambio de paradigma, es decir, el final de un ciclo que no es rescatar a los bancos, sino... bien. Para todo ello, contamos hoy con la presencia del profesor Bernardo Pérez Andreu. Él es doctor en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y tiene el título del DEA en Filosofía por la Universidad de Murcia. Es profesor titular de Teología en el Instituto Teológico de Murcia, donde dirige el Departamento de Filosofía y Sociedad y del cual es coordinador general de estudios. Por el convenio de colaboración entre el Instituto y la Universidad de Murcia, también es coordinador del Máster de Teología y del programa de doctorado en Teología. Pertenece a comités científicos de varias revistas nacionales e internacionales, dirige varias tesis doctorales y trabajos de postdoctorales a media docena de investigadores en el ámbito de la filosofía y la teología, y sus líneas de investigación principales son la relación del mundo posmoderno globalizado y el cristianismo, y la crítica de la metafísica y la religión a partir del pensamiento empirista de David Hume. Ha publicado media docena de libros, algunos de ellos están aquí y son asequibles aquí justo en la puerta, o sea que también de algún modo la conferencia de hoy sirve como acto de presentación de estos libros, ¿no? Es padre de 2 hijos, está casado y hoy nos va a hablar del cambio de paradigma, del modo en que creo, y ahí ya me voy a callar, de qué manera a partir de la Segunda Guerra Mundial se acelera la situación de una manera exponencial hasta llegar a los tiempos que veíamos en la última película que vimos, que fue Tiempos Modernos de Chaplin, de qué manera esa película profética preanunciaba lo que ya es una, en muchos casos, triste realidad. Yo me callo ya y paso la palabra al profesor Pérez Andreu. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu amabilísima presentación. Doy las gracias también al Centro Cultural Nuevo Inicio por esta invitación y por el acierto de haber organizado un ciclo de conferencias de este estilo, de este tipo. Me siento muy a gusto de estar aquí porque ha habido antes amigos que han participado y con los que he colaborado en otras cuestiones y compartimos no solo sentimientos e ideas, sino también compartimos colaboración en distintos ámbitos de investigación.
Me siento muy a gusto también de estar en Granada, porque Granada es una ciudad para mí interesante, en la que he sido invitado en numerosas ocasiones a participar en conferencias y eventos, y cada vez que alguien de Granada me llama yo no puedo decir otra cosa que ir para Granada a ver cómo se está por allí, porque la experiencia de ver Sierra Nevada cuando se acerca uno, hombre, cuando está totalmente nevada es mucho más hermosa, ¿no? Pero la experiencia de Sierra Nevada, esa mole impresionante que se te presenta ante ti cuando vienes con el coche, es de verdad espectacular. Para mí estar aquí hoy es una experiencia agradable y es una experiencia también enriquecedora. Es enriquecedora porque me ha permitido replantearme lo mismo que venía pensando desde hace unos años en estos proyectos de investigación que ha dicho el profesor Eduardo a la hora de presentarme. Precisamente, como podéis ver detrás de mí, el libro que ha dado origen un poco a todas estas investigaciones, que es la conclusión y aparte de la conclusión el origen, no podéis servir a dos amos, crisis del mundo, crisis en la Iglesia, se llama el libro. Crisis del mundo, crisis en la Iglesia. Y aquí es muy importante esta diferenciación, porque la crisis no es una crisis en el mundo. Crisis en el mundo ha habido muchas y seguirá habiendo muchas. El problema es que es una crisis del mundo, de modelo de mundo. Es una crisis sistémica y es una crisis paradigmática, del paradigma, de la estructura general de organización y de pensamiento. Y a la vez, de forma concomitante, hay una crisis en la Iglesia, no de la Iglesia, sino en la Iglesia. Una crisis que lleva muchísimo tiempo, en distintos momentos, fraguándose y con distintos altibajos. El Concilio Vaticano II fue un momento álgido de la Iglesia, se llamó Primavera de la Iglesia, en que supo responder a las exigencias del mundo. Luego vinieron tiempos tempestuosos y, por fin, tengo que decir que ya tenemos el sonido de fondo, sí, música de fondo. ¿Eso Sony también lo cobra? ¿O no? No, solo cobra cuando pones películas aquí, ¿no? Bueno, sí. Hay que decir que este libro yo lo tenía terminado en noviembre de 2012 y yo no podía atisbar de ninguna manera a Francisco, no lo podía atisbar. Sin embargo, el libro se publicó el día de San José y nuestro querido Francisco fue elegido Papa el día 13, 6 días antes. Es decir, nacen a la vez, Francisco y el libro, aunque el libro respondía o intentaba plantearse las cuestiones que tenía pendientes la Iglesia en el siglo XXI. Y, modestia aparte, creo que Francisco está dando respuesta cabal a las preguntas que yo planteaba en el libro. Preguntas en sentido metafórico, a las cuestiones que se planteaban en el libro. Cada paso que da Francisco responde a algo que vamos a ver aquí esta noche, de lo que yo voy a explicar, y diré, aquí Francisco ya está dando respuesta a esto que estaba sin responder. Precisamente hoy publicaban en Religión Digital, medio con el que colaboro, que Francisco ha dicho que Jesús no ha caído del cielo. Y eso a muchos les ha sentado mal, como diciendo, ¿Jesús es que no es divino? No, es que no es un aerolito dogmático. Jesús no viene del cielo, es de la tierra. Jesús es encarnación de Dios en el mundo, en los hombres. Viene del cielo en sentido metafórico, pero es humano, como todos somos humanos. Si no fuera humano, no habría salvación cristiana. Y si no fuera divino, tampoco habría salvación cristiana. Verdadero Dios, verdadero hombre. Lo que sucede es que durante mucho tiempo nos ha sido demasiado fácil afirmar lo uno y obviar lo otro. Demasiado fácil. Y enseguida le han llovido críticas y críticas, siempre críticas. Y siempre desde el mismo sitio y siempre por los mismos. Porque no se acostumbran a la verdad del cristianismo, que es lo que está diciendo Francisco. Francisco nos ha descolocado a todos. No esperábamos esto. Un hombre que viene del mundo hispanoamericano. Un hombre que viene de una orden religiosa, que no estaban precisamente pasando por su mejor momento en los últimos pontificados. Un hombre que viene de los jesuitas, un hombre que tiene la espiritualidad ignaciana en el corazón. Y un hombre que decide ponerse por nombre de papa Francisco. Que ningún papa se ha atrevido a llamarse Francisco,
porque Francisco de Asís, es un problema para la Iglesia y para el mundo. Francisco de Asís es un hombre tan grande que es muy difícil seguirle. Claro, alguno dirá, como tú estás en un centro franciscano, pues arrimas el ascua a tu sardina. No, es por Francisco, por la persona. Cuando el cardenal Humes le dijo a Francisco, acuérdate de los pobres, dice Francisco que entonces le vino el nombre de Francisco a la cabeza. Y por eso se puso Francisco. Una iglesia pobre y de los pobres. Esa iglesia pobre y de los pobres es una respuesta ya a la crisis en sí mismo. Y el acercamiento a la realidad del mundo también es una respuesta. Vamos a ver esta tarde-noche aquí cómo se ha fraguado la crisis. Me han permitido ser el último de la serie del ciclo de conferencias. Voy a abrochar, cerrar lo filosófico, económico y teológico. Y esta conferencia va a tener dos partes. Una primera parte de análisis de cómo hemos llegado aquí, que es muy importante. Porque si no sabemos analizar las causas de una enfermedad, difícilmente vamos a aplicar los remedios adecuados a esa enfermedad para curarla. Y en la segunda parte vamos a ver cuál es la realidad que en verdad constituye al hombre para poder establecer un nuevo paradigma. O como dice aquí detrás de mí, hacia un nuevo éxodo, una salida del mundo en el que vivimos hacia un mundo distinto, hacia otro mundo. Este mundo está en quiebra, el otro de los libros que presentamos aquí, y necesitamos una salida hacia otro mundo, otra forma de entendernos, otra forma de vivir, que curiosamente no es nueva, sino que está en el origen de lo que es ser humano. Es volver al origen. Lo mismo que le sucede a la Iglesia, es volver a Jesús, volver a Nazaret, volver a los pobres. Es curioso que sea volver al origen, porque en el origen está precisamente la salvación. El final, el eschaton, es el proton, coinciden. El exitus y el reditus. De Dios sale todo y a Dios volverá todo cuando Dios sea todo en todas las cosas. San Pablo, Corintios 15, 28. Este es el marco donde vamos a enmarcar la conferencia. Y lo vamos a enmarcar precisamente en un paradigma económico, social, político, filosófico, que ha dado en quiebra y que necesita una renovación absoluta. Que este centro se llame Nuevo Inicio, también tiene que ver algo con lo exodal, ¿verdad? Un reiniciar. Es como si el mundo necesitara resetearse, ¿no? Tenemos que hacer un reset al ordenador porque se ha atascado y ya no funciona. Pues ahora tenemos que hacer algo semejante. Fijaos, hay dos paradigmas en conflicto. Dos paradigmas desde el inicio de la humanidad en conflicto. Un paradigma al que yo llamo economía salutis, economía de salvación, que coincide precisamente con lo que entendemos en el cristianismo, en la teología, lo que es la salvación del hombre. Economía de salvación, Dios ha querido hacerse hombre para que el hombre sea salvado, pero lo entiendo también en sentido económico, una economía de salvación. Las estructuras económicas están al servicio del hombre, de la persona. Y por otro lado hay otro paradigma que es salus per economia, salvación por la economía. El paradigma economicista dice que nos salvamos por la economía. El paradigma humano te dirá que la salvación no es por la economía, sino que la economía es para la salvación. No se hizo el hombre para el sábado, sino que se hizo el sábado para el hombre. Esos dos paradigmas están en conflicto desde hace 5.000 años, desde que comienzan los primeros grandes imperios. Antes no había conflicto. El hombre vivía inmerso en la naturaleza. El primer paradigma, el paradigma de economía salutis, la economía de salvación, tiene como tres grandes realidades que lo distinguen. Por un lado, una ruptura de órdenes, la ruptura entre el orden de lo sagrado y lo profano. Todas las cosas no son manejables, todas las cosas no pueden ser utilizadas en mi beneficio. Hay unas cosas que sí y unas cosas que no. Esto está en todas las culturas. En todas las culturas se sabe que hay unos días sagrados y unos días no sagrados. Unos sitios sagrados y unos sitios no sagrados. Unas personas sagradas y unas personas que no son tan sagradas, que deben ser respetados. Esta ruptura de órdenes posibilita que no todo
es apropiable. No todo me lo puedo yo apropiar para mí, sino que hay cosas que tengo que respetar. Por fuerza las tengo que respetar. El respeto a lo otro. Por otro lado, se entiende que en este paradigma de economía de salvación, que es el más antiguo, que el intercambio se produce entre personas. Dos personas nos conocemos e intercambiamos ideas, sentimientos, cosas también, las intercambiamos. Es una relación social y la medida de esa relación social es el hombre. Lo humano es la medida. No hay una medida externa, es lo humano. Y dicho en términos axiológicos, lo que hace bien al hombre. La propiedad, en aquellas culturas primitivas, y esto está muy estudiado por los antropólogos, era una propiedad comunal. La propiedad privada no ha existido hasta la aparición de los imperios. La propiedad privada no ha existido. Nadie ha entendido que esto es mío. Es mío en la medida en que lo necesito para usarlo, en que soy usufructuario de ello. Pero no es mío con una propiedad exclusiva y excluyente que haga que si otro lo quiere me tiene que dar algo a cambio. No. Es mío en la medida en que lo necesito, en la medida en que me sirve, pero en la medida en que otro lo necesite, está para ser compartido. La propiedad, tanto en los recursos como en los medios, en las sociedades primitivas, es comunal. Y hay recuerdo de esto todavía en los valles de los Pirineos, todavía se recuerda, por ejemplo, cuando para recoger la cosecha, se juntan todos para recoger la cosecha y colaboran. Esto en América, por ejemplo, le llaman hacer una minga. Se juntan todos para hacer un trabajo y luego comparten lo que han trabajado. Y unos se ayudan a otros. Hoy por ti, mañana por mí. No hoy te cobro 100 euros y mañana tú me cobras a mí 100, sino que hoy por ti, mañana por mí. Porque es una relación de personas, es una colaboración entre personas. El paradigma humano de economía salutis, economía de salvación, es un paradigma que tiene a la persona en el centro. Fijaos, ni es cristiano todavía, ni ha venido Cristo. Esto es cómo se ha constituido antropológicamente la humanidad. Porque eso es lo que hace al hombre, ser hombre. Si utilizamos el paradigma, digamos, del pensamiento liberal, neoliberal, de que el hombre es un individuo y que va a su propio apaño y que el hombre es egoísta por naturaleza, el paradigma hobbesiano, si lo utilizamos, ¿qué tenemos? Un montón de gente matando a otro montón de gente y peleándose por todo y desconfiando de todo. Así nunca hubiera existido una humanidad. Si aplicamos los criterios darwinianos, no existiría la humanidad con esos criterios, con los criterios liberales, del hombre como individuo, del hombre egoísta, avaricioso, vanidoso, malo por naturaleza, que debe ser sujetado por las normas y las leyes. No. Si el hombre está aquí, es porque el paradigma en que se construye poco tiene que ver con eso y tiene que ver más con la gracia, el don y el amor. Y esto contradice a todo lo que se enseña hoy en día. Por eso el paradigma ha caído. Este paradigma primitivo, que yo creo que es el que hay que recuperar, que pone al hombre en el centro, es el que permite entendernos como seres humanos vinculados con el entorno, vinculados con los otros y vinculados con Dios. Entonces, ese hombre es un hombre que respeta, comparte, permite que exista lo otro, no que lo utiliza hasta que se agota, como precisamente está pasando hoy. El otro paradigma, el paradigma de la salus per economía, salvación por la economía, que entiende que nos salvamos por la economía y que lo que importa es la economía en sentido más crematístico, niega la diferencia axiológica porque introduce como valor no al hombre, sino el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, decía Jesús. Pues introduce el dinero como medida de todas las cosas. ¿Esto cuánto vale? 50 céntimos, lo otro 20 euros, lo otro 30, es decir, el dinero, que es simplemente un instrumento, se ha convertido en la medida de todas las cosas. No el hombre, lo humano, sino el dinero. Incluso hasta el punto de que el hombre mismo es medido con la medida del dinero.
Un filósofo actual, Byung-Chul Han, de origen coreano, pero está en Alemania, publica en Herder, ha publicado últimamente un libro, un par de libros, La sociedad del cansancio, La sociedad de la indiferencia, de la transparencia, perdón, y el último, La agonía del eros, en el que dice que al negar la alteridad del otro, al utilizar al otro como objeto de mi uso, ya no puedo amar. Es imposible amar algo que ha sido reducido a objeto. Solo te puedes tener una relación con el otro como mercancía, la sociedad actual. El otro es mercancía, todo es mercancía, es la mercantilización de lo humano. La mercantilización del mundo, primero fueron la mercantilización de las cosas, luego la mercantilización del mundo y por último la mercantilización del hombre. No solo del hombre físico, sino del hombre moral. Todo se mide en función del valor, del lucro que podemos obtener, del beneficio que podemos obtener. La ruptura de órdenes no se produce porque todo es igual a dinero. Si todo es igual al dinero, ¿quién es el Dios? El dinero. El dinero es el Dios. Cuando le preguntan a Jesús, ¿tenemos que pagar el impuesto al César? Y dice, a ver, ¿tenéis una moneda? Le dan la moneda, él no tenía moneda. Es importante, no tenía moneda. Dice, ¿de quién es esta imagen? ¿Esta efigie de quién es? ¿Del César? Dásela al César. No le habían preguntado nada más. Él dice, pero lo que es de Dios, a Dios. Lo que es del César, la imagen del César, está en esta moneda, dásela. Pero, como estamos hablando de imágenes, ¿cuál es la imagen de Dios que hay que dar a Dios? Tú, que eres imagen de Dios. Tú no te des al César. Fijaos, es romper completamente el concepto. Tradicionalmente nos han explicado esto mal y nos han dicho que es dividir los órdenes de la religión y la política. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Eso es una mala interpretación, es un error, garrafal. Lo que está diciendo Jesús es que no le des al César lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es tu persona, tu ser, tu forma de amar, de entender. Estas chuminadas que tienen efigies del César, dáselas al César y que se las quede. Por tanto, desaparece, en este paradigma, desaparece la propiedad. Curiosamente, es muy curioso esto que desaparezca la propiedad, porque ya nada es proprium, todo es apropiable, por tanto, nada es propio. Yo no tengo nada si todo es apropiable. Si tú te puedes quedar con todo lo mío, yo no tengo nada. Al romper la diferencia axiológica, hemos roto las concepciones de apropiación. Y al romper las concepciones de apropiación, todo es equivalente al dinero. Curiosamente, los que más defienden la propiedad privada son los que se han cargado todo tipo de propiedad, porque todo es apropiable. Ya no hay propiedad, ni siquiera propiedad privada, porque todo es apropiable. Ya no hay nada que pueda ser mío, porque todo me puede ser enajenado, alienado. Aparece el dominio, el dominus, el dominio como forma de apropiación. No la relatio entre los seres humanos, sino el dominio. El dominus en el Imperio Romano, en la época de Jesús, era el César. Ese era el dominus. El Kyrios, que los cristianos atribuían a Jesús. Él era el Filius Dei, que los cristianos atribuyen a Jesús, pero el imperio le llama Filius Dei al César, a Octavio, hijo del divino Julio César. Octavio, hijo del divino Julio César, primero divino y después ya Dios. Por tanto, Filius Dei. El Soter, ¿quién era el Soter en el Imperio Romano? El Salvador, el César. ¿Qué era la parusía, sino la manifestación del César, la venida del César a visitar un sitio? ¿Y a quién atribuyen la parusía los cristianos? A Jesús cuando vuelva. Esa es la parusía. ¿Os dais cuenta? Son dos paradigmas en conflicto. Como hoy mismo tenemos dos paradigmas en conflicto. Son dos paradigmas en conflicto que tienen etapas. Vamos a ver unas pocas etapas en las, grosso modo, ¿vale? Tampoco vamos a ir desgranando mucho, pero vamos a verlas grosso modo. Estas etapas se pueden dividir en una era axial, según habla Karl Jasper, el filósofo alemán, entre el 800 a.C., por no irnos más atrás, ¿vale?
hasta el 600 después de Cristo. Esta es la era axial, en donde se producen las grandes culturas, los grandes pensamientos, las grandes civilizaciones que han marcado la historia de la humanidad. Grecia, Roma, en China, la cultura china, son las que han marcado la historia de la humanidad. Luego viene la Edad Media, todo el mundo lo sabe, ¿no? Del 600 a 1450. Y por último, la era de los imperios capitalistas, que llama David Graeber, de 1450 a 1971. Cuidado, Graeber introduce una distinción, y es que el capitalismo, como se entiende capitalismo, ha acabado en 1971. Y ahora explicaremos por qué. En la era axial nacen los estados, tal y como los conocemos, los estados imperiales, que crean mercados, acuñan moneda y usan esclavos. ¿Qué es lo primero que hacía un imperio? Especialmente el Imperio Romano, cuando llegaba a una zona como podía ser Palestina. Ponía un impuesto de capitación para que todos los habitantes del territorio pagaran una moneda. Un denario, lo que fuera, una moneda. ¿Quién acuñaba la moneda? El imperio. ¿Qué hacía con la moneda? Pagar la soldada, pagar a los legionarios. Si todo el mundo tenía que pagar una moneda de impuesto, todo el mundo tenía que hacer algo que los legionarios quisieran para pagarles con la moneda, que luego volvía otra vez al imperio. Es un negocio redondo, ¿lo veis? Es un negocio redondo. Crean un mercado con su propia moneda y luego lo que hacen es extraer todos los recursos, poner a todo el mundo a trabajar para el imperio, con las monedas. Hay un episodio muy bonito, le dicen a Jesús, tenemos que pagar las 2 monedas estas, los 2 dracmas que tenían que pagar por persona. Le dice Pedro, dice, mira, ve al río, al mar, coge un pez, le abres la boca, sacas las 2 monedas, los 4 dracmas, y pagas por ti y por mí. ¿Qué quería el imperio cuando pedía que pagaras un impuesto? Quería que trabajaras para él. ¿Qué hace Jesús? No puede no pagarlo, hubiera sido en ese momento aniquilado, porque es subversión al imperio. Lo que hace es, sin trabajar, por arte de un milagro, saca 4 monedas y paga el impuesto. No ha hecho nada. Esta moneda es tuya, toma, tu moneda. Pero yo no he hecho nada para ti. No he movido una carga, no he vendido, no he trabajado una tierra para que te beneficies tú. Porque tú lo que quieres es ponerme a mí a tu servicio, hacerme un esclavo. Y el hombre no es esclavo. El Hijo de Dios no es esclavo. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. En la Edad Media hay un declive de las ciudades, también de los estados, nace o surge de nuevo la moneda virtual, desaparecen las monedas físicas, hay moneda virtual. ¿Sabéis dónde para todo el oro y la plata? Acaban en los conventos y en las iglesias. Pero no se utilizan como reserva, nunca como una moneda de cambio. La moneda es virtual. Aparece de nuevo el crédito entre personas. Las relaciones de vasallaje, no de esclavitud, es distinto. Es muy parecido, pero es distinto. La esclavitud del vasallaje. En la esclavitud tú eres propiedad del otro. En el vasallaje tú tienes una relación personal, de sometimiento, pero una relación personal. Y en la era de los imperios vuelven los estados, a partir del siglo XV, XVI, se acuñan otra vez monedas, se crean mercados y se usan esclavos. La Edad Media es un paréntesis. Es como una época en que el declive de los grandes imperios permite que se produzcan otra vez relaciones más humanas, entendiendo que el feudalismo no es lo más humano posible, pero más humanas que la esclavitud, más humanas que el imperio, mucho más humanas. Curiosamente coincide con la época de cristiandad, curiosamente. Estos 2 paradigmas las etapas llegamos al paradigma del capitalismo, el paradigma del capitalismo tardío, el economicismo tardío, el capitalismo histórico, que se divide tradicionalmente en mercantilismo, imperialismo y monopolismo, ¿no? Estos son los grandes, desde 1450 a 1971 son los 3 grandes bloques, ¿no? Pero hay un momento muy importante que es 1929. En 1929 se produce el crack de Wall Street. No ha habido otro crack semejante hasta el de 2008. Lo que sucede es que ahora veremos cómo han podido solventar esto. Es el fin del capitalismo esclavista, directamente esclavista, y el surgimiento de otro tipo de capitalismo. Nace a partir de Keynes, esto imagino que el otro día lo hablaría César Nebot, a partir de Keynes y de la política, la economía de Keynes, nace el New Deal, ¿no? Este nuevo contrato que se establece, por el cual es el Estado el que va a tirar de la economía, va a hacer inversiones, va a proteger a la gente y va a conseguir que el capitalismo, que había llegado a un punto de quiebre absoluto,
porque se habían aplicado las máximas, libertad absoluta de hacer lo que te dé la gana. Recordamos aquella ley famosa en Gran Bretaña en 1836, lo pongo como ejemplo, en el que prohibían que niños menores de 12 años trabajaran más de 12 horas. Si esa ley prohíbe eso, imaginaos qué estaría sucediendo. Verdadera esclavitud y sometimiento. Ese capitalismo esclavista cae con el 29, con la crisis del 29. Nace con Bretton Woods, 1944, ese acuerdo general de los países que ganan la Segunda Guerra Mundial para establecer un equilibrio de los mercados, regular el capitalismo, establecer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el patrón el dólar como patrón oro, el nuevo patrón oro, ¿no? Llegan al acuerdo de que cada onza de oro valdrá 35 dólares. Todos los países van a utilizar el dólar como moneda. A cambio, Estados Unidos se compromete a cambiar 35 dólares por una onza de oro. Y así se convierte Estados Unidos en la Reserva Mundial de Oro. Esto va a funcionar hasta 1971, el 15 de agosto, la Virgen de Agosto. La Virgen de la Asunción, de 1971. Ya veréis que es importante esto. Nace los 30 gloriosos del capitalismo. Son los 30 años de mayor productividad, de mayor bienestar, de mayor producción, son los años de la publicidad, de la obsolescencia programada, en Estados Unidos todo el mundo tiene sus 2 coches, tiene su garaje, lo tiene todo. Es de la época consumista por excelencia, ¿no? Se produce la ruptura completa. Es el momento del pacto entre capitalistas y movimiento obrero. Vosotros no hacéis la revolución, como los soviéticos, y a cambio os damos unas migajas. Eso es. Ese es los 30 glorios, ese es el New Deal, ese es Bretton Woods. No hacéis la revolución que han hecho los comunistas en la Unión Soviética y a cambio nosotros os dejamos participar de la sociedad, del lucro capitalista. La sociedad del bienestar, el welfare state, es eso. Es los capitalistas, para evitar la revolución, permiten que los movimientos obreros se obtengan un beneficio a través de las distintas estructuras del estado de bienestar. En 1971 cae Bretton Woods y nace, incipit, le llamo globalización, nace la globalización en 1971, el capitalismo financiero consumista. Hasta ahora había sido industrial consumista, a partir de ahora es financiero consumista. Ya no se trata en producir cosas, sino en producir dinero directamente. La fórmula clásica, la que dice Karl Marx, del capitalismo productivista, es mercancía, dinero, mercancía. Dinero, mercancía, dinero. Yo tengo dinero, compro mercancía, vendo mercancía, obtengo más dinero, ¿no? Pues con el capitalismo financiero es dinero por dinero. Dinero produce dinero. El dinero pare dinero. Ya decía Santo Tomás que el dinero no puede parir dinero. Eso es la usura. Por eso la usura estaba prohibida por la Iglesia Católica hasta el siglo XVIII. Porque no puedes parir dinero con dinero. La producción la pare el hombre. El ser humano es el que produce, no el capital. El capital es una mentira, una falacia, es un invento. Lo que produce es el hombre, el conocimiento del hombre, el esfuerzo del hombre, el trabajo del hombre, la persona. Eso es lo que produce. Vienen los 30 penosos, yo le llamo los 30 penosos. A los 30 gloriosos le suceden los 30 penosos. Latina, la there is no alternative. No hay alternativas. La desregulación y la privatización. Se quitan todas las leyes que impedían la especulación y a especular como locos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Viene la globalización financiera, burbuja tras burbuja. Es el capitalismo de burbujas. Solo puede funcionar con burbujas. Claro, algo está mal, ¿no? Cuando tiene que funcionar con burbujas y especulación. Si aceptamos que la especulación es buena, mal asunto. Y eso se acepta en las facultades de economía. Hasta ahora se ha aceptado y se ha enseñado. La especulación no es mala si es mucha. No, la especulación, viene de espéculo, espejo, es una falacia, es una falsedad. Lo que es bueno es producir, compartir, eso es bueno, especular no. En el año 2000, luego pondremos una tabla más pormenorizada, en el año 2000, la quiebra de las .com, el 11S, que es una respuesta a las .com, el 11S digamos que es un trabajo interno. 19 pringaos yihadistas no hacen lo que hicieron aquellos. Es un trabajo interno para ocultar la crisis de las .com.
El capitalismo del desastre, que dice Naomi Klein, se inicia ahí. En el 2007 tenemos la quiebra de la subprime, la reciente, ¿no?, la que ha iniciado esta crisis. Y empieza la crisis sistémica. Y en el 2014, cada 7 años tenemos una crisis, este año toca. Septiembre-octubre probablemente, siempre es septiembre-octubre, siempre. Lehman Brothers fue en octubre, siempre es septiembre-octubre, siempre. ¿Por qué? Porque después del verano, después del calor del verano, después de la tranquilidad del verano, del asueto, entonces viene la crisis. Y probablemente se produzca una dislocación, digo yo, geopolítica global, no lo sé. Muerte del paradigma globalizador. Puede ser que se produzca este año. Pero este año toca, porque es cada 7 años. Fijaos, lo he puesto consecutivo con los años, ¿no? 1929, el hundimiento de Wall Street, la bolsa de Wall Street cae estrepitosamente. 1944, acuerdo de Bretton Woods, ya lo he explicado antes, con los dólares. Y en 1971, curiosamente, Nixon, el 15 de agosto, rompe la convertibilidad. Estaban con la mosca detrás de la oreja el Banco de Francia y el Banco de Inglaterra. Oye, que tenemos aquí muchos papelitos de estos verdes y que nos los cambias por esa cosa que brilla. Nixon se asustó. ¿Por qué? Porque durante 30 años Estados Unidos había estado dándole a la maquinita, haciendo billetes sin tener oro para financiar sus guerras de Vietnam y de Corea primero y de Vietnam después. ¿Qué hizo Nixon? El mayor default de la historia. El mayor robo de la historia hizo Nixon, 1971. Quiebra completamente, no va a pagar, no va a dar el oro. Fijaos, era un acuerdo, ha incumplido un acuerdo, no paga las deudas. Curioso, ahora que se dice que todo el mundo tiene que pagar las deudas. Este no pagó sus deudas y diera muchas deudas. Ahí se produce el principio del fin. Fijaos que a partir de aquí llega Jimmy Carter, después al gobierno, en 1976, y entonces, en el 79, poco antes de que llegara Reagan, ponen como el jefe del Banco Central, ¿no?, de la Reserva Federal, a Paul Volcker. Y Paul Volcker hace una cosa impresionante, que es, supuestamente para frenar la inflación, pasa las tasas de interés del 3% al 20%. Del 3 al 20. Y entonces viene la crisis de la deuda de los países empobrecidos, que todos conocemos, que se han endeudado. Claro, has pedido un préstamo a un tipo de interés y ahora te lo suben inmediatamente al 20. Ya no puedes pagarlo. ¿Eso qué consiguió? Exportar la crisis de Estados Unidos a los demás países. ¿Pero por qué consiguió exportarla? Porque Estados Unidos había llegado a un acuerdo con los países, con Arabia Saudí principalmente, para que el petróleo se pagara en dólares. Todo el mundo quiere dólares, porque si no tienes dólares no puedes comprar petróleo. Inteligentemente Estados Unidos sustituyó la reserva de oro por el petróleo. Si todo el mundo necesita dólares, yo puedo gratuitamente darle a la máquina a producir dólares porque la gente me los va a coger. Pensad que si sube un solo dólar el barril de petróleo, Estados Unidos puede producir 90 millones de dólares nuevos cada día, porque se necesitarán para pagar ese petróleo nuevo que se produce. Todos los días consumimos 90 millones de barriles de petróleo y eso se pagan todos en dólares. Es muy curioso que los dos países que han intentado salirse del dólar como moneda del petróleo, Irak y luego Irán, han sido o atacados o amenazados con ser atacados, los dos. Porque si no se pagara el petróleo en dólares, Estados Unidos se arruinaría, se hundiría mañana mismo. No podría sostener su economía. Su economía se basa en que el petróleo se siga pagando en dólares, porque los dólares son falsos. No hay nada que los respalde y no para de producir. Y su deuda no para de crecer y no para de exportar la deuda. En 1986, como tenéis abajo, se produce el Big Bang Day, el 27 de octubre, con Margaret Thatcher. En la City londinense se le llama así el Big Bang Day porque se fusionan todos los mercados, se pierden todas las regulaciones y nace el capitalismo especulativo que conocemos, que está muy bien reflejado en las películas estas, Wall Street, creo que se llama Wall Street, muy bien reflejado en esa película, ¿no? Sin escrúpulos, sin ningún tipo de búsqueda del beneficio de otros, sino yo a lo mío. Y si hundo países o hundo a mi padre, me da exactamente igual. Fijaos que en 1987 tenemos la primera crisis, un año después del Big Bang Day, la primera crisis financiera. En el 93 la segunda, que a España le afectó muchísimo. En el 2000 el .com, 2007 la subprime y el 2014 toca hoy.
2014. Recordad, imagino que tenéis memoria para recordar eso, que en 2006 se nos decía que no había burbuja, que esto iba a funcionar todo perfectamente, que íbamos perfectamente. Algunos llevábamos desde 2004 diciendo que no, que esto iba a quebrar. Pero claro, te decían, estos pesimistas que siempre están con el mismo rollo, que siempre... Pues hoy estoy oyendo los mismos discursos que en 2006, los mismos. No pasa nada, todo está perfecto, vamos bien, vamos recuperando. Mentira, no vamos recuperando nada. No hemos hecho nada para cambiar las causas de la crisis sistémica. La deuda de Estados Unidos, esto es de hace 15 días. Hay una página web magnífica, se llama el reloj de la deuda de Estados Unidos, en el que podéis ver abajo, US Total Debt, aquí abajo, 61 billones de dólares. Estados Unidos produce 15 billones al año. Luego debe 4 veces más de lo que produce. Y esto es solo la deuda conocida. Hay más deuda. Es un gigante con pies de barro. Funciona a base de endeudamiento. ¿Vosotros sabéis cuál es el programa más visto en Estados Unidos? La teletienda. La gente ve la teletienda inmediatamente con la tarjeta de crédito haciendo humo, comprando todas las chorradas que le presentan en televisión. Y luego los meten en el garaje, porque al final a los 3 meses no valen para nada, y al garaje. Dice, no, es que Google salió de un garaje. No, si en el garaje estaba la teletienda entera, no podía salir de un garaje Google. Eso es un mito que se han creado ellos. Es imposible. Estados Unidos es pura deuda. Dicen que nosotros tenemos el 100% del PIB de deuda. Mirad ellos, si tienen deuda. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos no puede caer porque tiene el petróleo y tiene el dólar. Y el petróleo se paga con dólares. Pero cuidado, al petróleo le quedan 4 días. Hay 2 falacias del capitalismo que han sido desmentidas en el siglo XXI. 2 falacias que nos han enseñado desde chiquititos en la escuela, que siguen en los libros de texto y que son mentira y que han sido desmentidas. La primera, que la riqueza llega a todos por derrame. Es decir, si crece mucho la riqueza, llega un momento que se sale y de los ricos cae a los pobres. La riqueza por derrame. La segunda, que los ricos lo son por méritos propios. Eso es otra mentira, no lo son por méritos propios. La primera ha sido desmentida por el Papa Francisco y ha sido desmentida en Evangelii Gaudium. La segunda por el economista francés Thomas Piketty, que ha publicado en 2013 un libro que se llama Le Capital au XXe siècle, que han publicado en inglés este año y por eso ha tenido una repercusión brutal, a lo mejor lo habéis oído, Thomas Piketty, en el que, fijaos, el primero, la riqueza llega a todos por derrame, lo ha desmentido el Papa Francisco en el número 54 de Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium ha sido un aldabonazo completo a todo esto, porque dice que algunos todavía defienden las teorías del derrame, él le llama derrame como le llaman en América Latina, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión en el mundo. Dice, esta opinión jamás ha sido confirmada por los hechos. Es ideología pura, no ha sido confirmada por los hechos. Expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Ha dado en el clavo el Papa. Esto es mentira. No vamos a ser menos pobres por producir más, porque existe un sistema que hace que unos pocos se lleven esa riqueza producida. Y Piketty lo dice en su libro, bueno, lo resumo rápidamente, él ha venido a fundamentar científicamente que el capitalismo actual produce más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres. Algo que ya sabíamos, pero él lo demuestra. Lo que les ha fastidiado es que lo demuestra científicamente. Y que vamos a una sociedad indeseable, dice él, donde la riqueza no la crean, como por ejemplo en el capitalismo industrial, gente que con emprendimiento podía producir. No, se hereda. El que es hijo de rico es rico y el que es hijo de pobre será pobre. Esa es la sociedad del siglo XXI. Y estas 2 falacias han sido desmentidas. Y el desmentido implica que el capitalismo es un sistema ideado para generar riqueza para unos pocos y pobreza para la mayoría, y eso es así, ¿no? Y hay que enseñar eso porque es así. El capitalismo está creado para eso. Y que existe una trama ideológica para hacer creer lo contrario, que no crea pobreza, sino que la combate. Y así se le llena la boca de combatir la pobreza y combatir la pobreza.
Y tercero, que mientras exista el capitalismo habrá injusticia, muerte y destrucción del medio ambiente. Luego, si no acabamos con eso, acabará con nosotros. Fijaos, esta gráfica. ¿Quién gana cuando se produce un incremento de los beneficios? ¿Quién gana? Fijaos. En azul, la rayita azul de abajo es el 90% de la población de Estados Unidos. ¿Cuánta riqueza obtienen? El 10%. El resto es el 10% más rico que se queda con el resto. Incluso el color más clarito es el 1% de los ricos. Es más, estos son datos de 2007. Hoy es el 0,1%, que se lleva el 90%. Estos son datos oficiales. Entonces, si esto es así, ¿cómo todavía puede haber alguien que se crea que creando más riqueza vamos a salir de la pobreza? Si no compartimos, no podremos salir. Yo le llamo a la crisis que estamos la crisis E7. ¿Por qué E7? Porque es una crisis sistémica que tiene 7 niveles y todos empiezan por E, curiosamente, por eso le llamo E7. La crisis espacial, tenemos una crisis espacial, no cabemos casi ya en el planeta Tierra, o sea, no cabemos en la medida en que estamos creciendo mucho y queremos tener un nivel de vida muy adecuado que necesita muchos recursos. La crisis energética, se está acabando el petróleo. La crisis ecológica, estamos acabando con el planeta. Después lo explicamos detenidamente. La económica, que esa todo el mundo la acepta. La ética, muy importante las últimas. La crisis ética de la relación con los otros. La crisis estética de la relación con el mundo. Y por último, la crisis espiritual, que es el colofón. Y la verdadera crisis, en el fondo, ¿verdad? La verdadera crisis, y por donde hay que empezar, como diremos al final, es la crisis. Es una pirámide que se sustenta unos en otros. La más importante de todas, la de arriba. Las otras están como basamento de esas crisis. Si resolvemos la de arriba, se irán resolviendo las otras. ¿De acuerdo? No se trata de vamos a hacer una revolución social y cambiar el... No. Vamos a hacer una revolución de conciencias. Vamos a hacer una revolución de corazones. Vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Vamos a cambiar a los que nos rodean. Y entonces empezaremos a cambiar lo demás. Porque un hombre transformado en su corazón no necesita tanto para vivir, no destruye lo demás, comparte con los demás, y entonces se acaba la crisis espacial, la crisis ecológica, la crisis económica. Todas se acaban. Porque se trata de ser de otra manera. No de tener más, sino de ser de otra manera. Fijaos, la crisis espacial, en color oscuro, cuanto más oscuro más población hay, ¿veis dónde está concentrada la población? ¿Por qué no está en lo blanco? Porque es inhabitable. Las zonas habitables del planeta son muy limitadas. El aumento de los océanos está haciendo que se pierdan esos lugares donde vivimos los seres humanos. Llegará un momento en que tampoco ahí podremos vivir. Por ejemplo, en Bangladesh, que viven 100 y pico millones de personas ya, será inundada dentro de 50 años por la elevación del océano. ¿Dónde va a ir toda esa gente? ¿Dónde va a ir a vivir? ¿Qué hacemos con esa gente? Fijaos, el crecimiento de la población son datos de Le Monde Diplomatique. Desde 1750, revolución industrial, hasta 2050. Estamos en 2014 y somos 7.200 millones de habitantes. En el siglo XX, cada 30 años se ha multiplicado por 2 la población. Cada 30 años. Empezamos con 1.000 millones y hemos acabado con 6.000 millones el siglo XX. Es una locura. En 2050, 10.000 millones casi, no es posible sostener en un planeta como este tanta gente. No, ¿alguien puede pensar que en un planeta finito puede haber un crecimiento infinito? Es imposible. Solo un loco o un estúpido lo puede pensar. En un lugar finito solo puede haber algo finito, por tanto tendremos que ponernos de acuerdo cómo lo hacemos. Pero es que la crisis espacial está acompañada de la energética. Como consumimos mucho, sabéis que el petróleo es el producto que más se consume en general para producir energía. Nosotros consumimos 90 millones de barriles de petróleo al día. Pero es que en el año 2000 consumíamos 78 millones de barriles de petróleo al día. Hemos aumentado unos 12 millones de barriles de petróleo al día en solo 14 años. ¿Queda todo ese petróleo? No.
Esto es el peak oil, ¿no? el pico de producción de petróleo. En 2008 se llegó al máximo de extracción y desde entonces va en caída. Vamos cayendo, cada vez se extrae menos. Estoy hablando de petróleo crudo, que es ese que sale en las películas como gigante, ¿no? Que sale, pinchas y sale. Ese es el crudo, ese es el bueno, que tiene mucha energía, que es fácil de sacar, que es barato. Luego están las arenas bituminosas del Canadá, que están destrozando el Canadá entero para sacarlo, porque es arenas, tierra, mezclada con betún, que tienen que coger, meterle agua, meterle productos químicos, destrozar bosques enteros para sacarlo y luego limpiarlo para utilizarlo. O la cuenca del Orinoco, que es petróleo pesado, malísimo, que cuesta muchísimo sacarlo, que está muy profundo, que se necesita que unos $100 por barril para sacarlo. Es decir, la tasa de retorno de energía es muy poca. Es mentira lo que nos dicen. El fracking, allí en Murcia nos dijeron que iban a perforar para sacar el gas de esquisto de las rocas. A mí me dio miedo. Van a destrozar Murcia entera para sacar un poco de gas que puede haber. Van con burbujas para ciegos, porque están ciegos. Esto es como el que es adicto a la cocaína o a la heroína, ¿no? Cada vez necesita consumir y consumir y eso le ciega las posibilidades. Y solo quiere consumir. Y así vamos con el petróleo. Queremos más petróleo porque nuestra sociedad es petroleoadicta. En esta sala, el 80% de lo que se ha producido tiene componentes del petróleo. Todo es petróleo. Y sin embargo, el 90% del petróleo lo quemamos. Pudiendo utilizar para cosas positivas, lo quemamos, sin buscar alternativas a eso. Porque el petróleo tiene tanta energía encerrada que no hay nada que lo sustituya. Cuando el petróleo declive completamente, fijaos, esta gráfica es muy, muy interesante porque nos dice que la extracción de petróleo es inelástica. Los que dicen que el petróleo no se va a acabar, tienen razón, no se va a acabar. Lo que se va a acabar es la abundancia, es decir, la cantidad que necesitamos. Fijaos, desde la cantidad de petróleo lo tenéis en la horizontal abajo, cuántos millones de crudo se saca, 74 millones en los puntitos negros, y el precio lo tenéis en la vertical, el precio. Cuanto más sube el precio, no se saca más petróleo. Hasta hace 20 años, cuanto más subía el precio, más petróleo se sacaba. Ahora no, sube y sube y no se saca más, porque no hay más. La cantidad de nuevos campos de petróleo descubierta es menor que la cantidad de petróleos que están en declive, de campos petrolíferos en declive. Eso nos indica que en 15, 20 años habrá un declive absoluto del petróleo. Fijaos, esta gráfica es de la Agencia Internacional de la Energía y es pasmosa. Es de noviembre de 2013, hace nada. Nos dijeron que en 2015 se van a obtener 58 millones de barriles de petróleo al día. En 2016, 52 millones. En 2020, apenas 39 millones. Y en 2035 no se llegará a 15 millones. Es decir, que dentro de 2 años, 2017, estaremos en una crisis brutal de petróleo. Y estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía, que es muy conservadora en sus datos siempre. Los pesimistas dicen que nada, que ya se acaba. Cojamos estos datos y miremos lo que puede pasar. Si el petróleo decae, es que todo va detrás. Y no tenemos alternativas, porque no hemos gastado dinero en hacer alternativas al petróleo. Pero es que, además de eso, tenemos la crisis ecológica. Tanto quemar petróleo y carbón contamina CO2 en la atmósfera, ¿verdad? Fijaos, esto es la curva de Keeling, que fue el profesor que empezó a tomar mediciones de CO2 en la atmósfera a partir de 1958. Esto que les pasa a los profesores universitarios, no tienen nada que hacer y dicen, bueno, voy a medir el CO2 en la atmósfera a ver qué pasa. Pues desde 1958, que tenéis aquí en la de vuestra derecha, hasta 2014 hemos llegado desde 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera a 400 partes por millón en la atmósfera. Es decir, de 1 millón de partes, antes eran 300. Este mes de abril pasado hemos estado en 401, 3,5 más que el año pasado. Nunca en la historia de la humanidad había habido tal nivel de CO2 en la atmósfera. De hecho, fijaos, os he puesto el cuadro a la izquierda desde diciembre hasta mayo y pasamos de 395 a 402, de diciembre a mayo. Se está intensificando la contaminación de la atmósfera. No solo es que
haya parado, como dicen los negacionistas del cambio climático. Es que se está intensificando la contaminación de la atmósfera. Fijaos en esta. Esta es la gráfica de los datos de CO2 que se han sacado de los hielos de la Antártida. Se coge, se perfora, se saca el hielo y se miden. Claro, sabéis que el hielo se va depositando año a año y eso son como una estratigrafía. Puedes verlo. Tienes 800.000 años de historia de la Tierra. Pues en 800.000 años de historia de la Tierra nunca ha superado los 300. El pico más alto, ¿lo veis? Es 300 partes por millón. Fijaos dónde estamos ahora. De golpe, en 40 años, hemos subido hasta 400 partes por millón. Hasta hace un año, los océanos estaban siendo sumideros de CO2. El agua, sobre todo el agua fría, coge el CO2, lo disuelve y se acidifica, produce ácido. Ese ácido es malísimo porque destruye la cadena trófica del océano, disuelve las conchas de los seres vivos que viven en el océano. Pues la acidificación del océano se ha casi duplicado en los últimos 30 años, casi duplicado. Lo que nos están diciendo los datos es que el océano está saturado de CO2. Llegará un momento en que no pueda asumir más CO2 y entonces la atmósfera se disparará. Y si sube el CO2, sube la temperatura. Sube y se produce una polarización climática. Extremos, grandes sequías, grandes huracanes, grandes precipitaciones, porque se descompensa completamente el planeta, la estructura climática del planeta. Claro, hay que tener en cuenta que también es una crisis, no solo ecológica, sino de estructura, de cómo nos relacionamos. Fijaos, la huella ecológica, el footprint, lo que mide es la cantidad o el impacto que nuestro medio sistema de vida produce en el planeta. El impacto, por eso es huella ecológica. Nosotros en el planeta, si dividimos toda la Tierra por el número de habitantes, tocamos a 1,78 hectáreas para producir lo que necesitamos o incluso para la contaminación. Sin embargo, fijaos, hay países, los que están en rojo, que consumen de media su población 10 hectáreas. ¿Cómo puedes consumir 10 si tocamos a 1,78? Claro, hay países, los que están en verde, que la gente consume 0,5 hectáreas. ¿Pero cuál es la media? Porque si los más ricos consumen más y los menos ricos consumen menos, si la media queda en 1,78 no pasa nada, ¿verdad? Pues la media no da. Resulta que en el año 2009 ya consumíamos 1,5 planetas. Es decir, nuestro sistema de vida actual ya consume 1,5 planetas. Y si seguimos así, en 2050 necesitaremos 2 planetas Tierra y medio. A ver, pensemos un poquito, solo tenemos un planeta. ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos comiendo el futuro. Estamos viviendo a crédito de nuestros nietos. Estamos. Y cuando digo estamos, me incluyo, nos incluimos. Yo como español consumo 3 planetas Tierra. Un estadounidense consume 6 planetas Tierra. Un ganés consume medio planeta Tierra. Entre todos, planeta y medio. No puede ser. Esto no se soporta. El paradigma ha quebrado completamente. Que es el paradigma de salvación por la economía, productivismo, producir mucho, tener mucho. Cuanto más tengo, mejor vivo, más soy. Fijaos, esto mide el desarrollo humano y lo une el desarrollo humano junto con la huella ecológica. En la vertical, desarrollo humano. El desarrollo humano se mide de 0 a 1 y la huella ecológica de 0 a 10. Pues como veis, la mayoría de los países, sobre todo los ricos, están pasados completamente. Tienen un buen nivel de desarrollo humano, están arriba, pero contaminan y producen demasiado. Así no se puede vivir. Estos son datos oficiales, ¿no? Tomados de Global Footprint Network, de 2008. Probablemente hoy estemos mucho peor que eso. No tengo otros datos más actualizados, no los han publicado. Pero luego pasamos a la crisis económica. Vamos a ir concluyendo con las crisis estas físicas. Fijaos que Estados Unidos, desde 1985 hasta 2009, cuando empieza la crisis 2008, la Reserva Federal, la cantidad de moneda que emitía o que tenía en funcionamiento eran unos 800.000 millones. Sin embargo, en muy poco tiempo ha producido mucho. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes de la deuda. Las gráficas lo explican. Mucha emisión de moneda, mucha deuda. Aquí tenemos otro indicador. Son datos sacados de Thomson Reuters de hace 15 días.
¿no? El M3, que es la masa monetaria de la Unión Europea, ha crecido por encima de 1 billón. Y dices, ¿cómo es posible que crezca? Se preguntan los economistas, ¿por qué crece tanto la masa monetaria y no hay inflación? Debería haber una hiperinflación como en Alemania en los años 20. Pues porque el multiplicador del dinero y la velocidad del dinero ha caído, ¿lo veis? El dinero es más lento. Si yo tengo 10 euros y todos los días los 10 euros cambian 10 veces de mano, tengo 100 euros. Pero si tengo 100 euros y cambia de mano una vez cada 10 días, tengo 10 euros, ¿entendéis? Se ha disminuido la velocidad. Si alguna vez cambiara el ciclo económico, se produciría una hiperinflación brutal, como en Alemania, justo, porque hay mucho dinero. ¿Cómo están intentando salvar al paciente que se desangra? ¿Tapando las heridas? No, metiéndole sangre. Pero la herida sigue sangrando. Metiendo más sangre. ¿Sangra más? Pues mete más sangre. Así no hay manera. Si algún día le tapan la herida y siguen metiendo sangre, revienta el paciente. La consecuencia de todo esto, pues la consecuencia del paradigma que venimos diciendo. Estos son datos de España. Las rentas de los asalariados están en rojo, las rentas mixtas, que son la de explotación del capital, en azul. Desde 1982, las rentas de los asalariados eran mayores que las rentas de todos. Claro, los asalariados son la mayoría, ¿verdad? Pues la crisis lo que ha provocado es que se produzca, por primera vez en la historia, un cambio. Ahora las rentas del capital son más que las rentas de los asalariados, porque se está produciendo un aumento de la desigualdad, lo que dice Piketty, lo que ha demostrado Piketty, un aumento de la desigualdad. Y esto es cómo se explica la distribución de la riqueza mundial, se explica como una copa de champán, ¿verdad? Si dividimos la sociedad en 5 partes, 20%, el 20% de más ricos se llevan el 90% de la riqueza, por eso sale la copa de champán. Y si vas para abajo, los más pobres, prácticamente no les queda nada. Y el 1% más todavía. Yo creo que la gráfica es suficientemente elocuente, no es necesario. Son datos oficiales, no son interpretables. Por lo tanto, hemos llegado al punto, hasta aquí, en el que hemos analizado cómo estamos. Pero más importante, ¿por qué hemos llegado aquí? Porque hay un paradigma economicista que nos dice que produciendo más, somos más, o somos mejores, o vivimos mejor. Productivismo, producir más, consumir más. Eso ha desaparecido, eso ha muerto, no es posible. ¿Qué necesitamos? Un nuevo paradigma, economía salutis, que curiosamente coincide con lo que proponemos los cristianos, curiosamente coincide con la propuesta de Jesucristo. Vamos a verlo en un diagrama que tengo creado con 3 círculos concéntricos. El hombre está en el centro de una estructura de vínculos. El hombre tiene 4 grandes vínculos. Está vinculado hacia abajo con lo otro, la naturaleza. Está vinculado con el otro, el que tengo enfrente. Está vinculado con los otros y está vinculado con el otro. Estos 4 grandes vínculos son los que permiten que el hombre sea hombre. Los vínculos. Soy mis vínculos. Sin vínculos el hombre no es hombre. Es un animal, pero no es hombre. Necesita los vínculos. Con lo otro es lo físico, el aire, la tierra, las moléculas, los átomos, y lo biológico, los seres vivos, la naturaleza con la que nos relacionamos. Con el otro, concreto, primero con la madre, con el padre, con el hermano, con el amigo, con el compañero, la compañera, el amante, la amante. Son relaciones directas, personales con el otro, el prójimo. Con los otros, la familia, el grupo, la comunidad, la sociedad. Con el otro, es un trasunto de Dios, pero todavía no vamos a hablar de Dios. Los antepasados, los maestros, los responsables, las relaciones verticales, que nos organizan también las relaciones verticales, las horizontales y las verticales. Pero estos 4 vínculos están relacionados entre sí, de modo que podemos establecer 4 vinculaciones entre el hombre y los vínculos entre sí. La relación entre el hombre con el otro y el otro superior se produce en términos de caridad, pero a la inversa de misericordia. La caridad y la misericordia son
las estructuras que sujetan el vínculo con el otro, que tengo delante, y con el otro. Las relaciones con los otros y con el otro están sustentadas sobre la justicia, justicia social, la justicia dar a cada uno lo suyo, pero también la religión, la religación. Me religo con los otros, con el otro. La relación con el otro y con lo otro, con la naturaleza, con el hermano y con la naturaleza, está marcada por la regla de la fecundidad. La fecundidad, la producción de ser fecundo, pero también por la confianza. Tengo que confiar en el otro. Esto es como amarrar esos vínculos. Y luego la del otro con los otros, la responsabilidad con la naturaleza, con lo biológico, pero también la prudencia a la hora de su uso. Responsabilidad y prudencia. Claro, puede suceder que estos vínculos se rompan. Es lo que en teología llamamos pecado. El pecado no es hacer cosas malas, es la ruptura de los vínculos que se produce a raíz de las cosas malas que haces. Pero no hay una relación directa entre una cosa y la otra. Puedo romper el vínculo con lo otro, con la naturaleza, considerando que la naturaleza es algo que está a mi servicio para sacar productividad. Puedo romper el vínculo con el otro, con mi hermano, negando a mi hermano, negando la relación de fraternidad. Puedo romper el vínculo con el otro, con la trascendencia. Puedo romper el vínculo con los otros, ¿verdad? Cuando rompo el vínculo con lo otro, la relación vehicular del hombre hacia lo otro se revierte, de tal forma que lo otro es simplemente un objeto que me permite a mí satisfacer mis apetitos. Eso se llama gula. La relación pecaminosa con lo otro, que te corta esa relación, es la gula. Pero también puedo revertir la relación con el otro, con el prójimo. Y ese revertirlo es el egoísmo. Cuando el otro es un espejo al que yo me miro para verme a mí mismo, no para encontrarme con el otro. O con los otros. Y entonces lo que se produce es la avaricia. Cuando todo lo que hay es para mí, los demás no tienen la avaricia, la codicia también, ¿verdad? O la relación con el otro, que produce la soberbia, el otro. La soberbia es creerme yo el superior, el más, ¿no? No reconocerme creado, pequeño, finito e imperfecto. Esto encierra al hombre como las estrellas cuando acaban toda su energía, implosiona y produce un agujero negro. Se produce un agujero negro. El individuo es un agujero negro porque no es capaz de vincularse con lo otro. Esta sería la esfera de los vínculos que en lo rojo, como veis, que es la acción del pecado, encierra al hombre. Pero no vamos a considerar esta parte negativa. Yo quiero considerar la parte positiva. ¿Qué hace al hombre ser hombre? Los vínculos. Y eso es lo que hace que ustedes y yo estemos aquí hoy. Nuestros vínculos. Ni el egoísmo ni la avaricia, porque el pecado no puede, gracias a Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Volvamos a empezar con la esfera de los vínculos nítida, como la teníamos antes, sin el pecado, ¿vale? Los vínculos que se producen con los demás y lo que los amarra. A partir de esta esfera de los vínculos hay una nueva esfera, la esfera de las relaciones, que es una extrapolación de la esfera de los vínculos, que es distinta, que es superior, que presupone la esfera de los vínculos, la esfera de las relaciones, cómo me relaciono. La ética, en la horizontal tenemos la relación ética, en la vertical hacia abajo la relación estética, la relación económica y la relación espiritual. Estas 4 relaciones constituyen al ser humano en los vínculos con la otredad. La ética es la relación horizontal con el otro y la economía con los otros, para reproducir nuestra existencia, para reproducirla, no para obtener lucro o beneficio. La estética es la dimensión con lo otro, la naturaleza, no utilizado como algo para producir, sino para admirar. Vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Y cuando creó al hombre era todo perfecto, maravilloso. Cuando Dios crea el Edén, pone árboles deleitosos de comer, buenos, sabrosos de comer y deleitosos de mirar, de ver. La belleza. La belleza es prioritaria en las relaciones. Tenemos que enseñar a nuestros niños a contemplar el mundo como una maravilla, como un milagro, como decía San Agustín.
El milagro verdadero es que sale el sol cada día. Ese es el milagro, que cada día sale el sol. Admirar, no coger, producir, comer para ser como dioses. Y la espiritual, que sería la que nos vincula a la trascendencia. Yo me siento en deuda con los que me han precedido, con los que me han dado la vida, con lo que me han dado la naturaleza, con la naturaleza misma, con la divinidad. Pero esta esfera de las relaciones no cierra. Necesitamos una esfera más amplia, la esfera de los ámbitos. Los ámbitos en lo que todo esto se puede relacionar. La moral, el ámbito de la moral, que amplía la ética. La ética es la relación con el otro uno a uno. La moral es una relación más amplia. La ecología es el ámbito de la ecología que engloba a toda la realidad de lo otro, de la naturaleza. La política, que es cómo nos organizamos los seres humanos, que debe gobernar la economía. Si hoy estamos como estamos es porque la economía productivista gobierna a todo lo demás. Y la trascendencia, alguien me ha dicho, llámale metafísica. Bueno, también se podría llamar, prefiero llamarle trascendencia, el ámbito de la trascendencia, con el cual yo me siento absolutamente vinculado. Como veis, es una cruz perfecta. La vertical, la trascendencia espiritual, el otro, lo otro, la estética, la ecología, y la horizontal, moral, ética, el otro, los otros, economía, política. Fijaos que arriba estaría Dios, abajo el cosmos, a un lado el yo, que es mucho más que el individuo, y al otro lado el mundo como relaciones, el cosmos como estructura, el yo como ese núcleo de relación con lo demás, y Dios como la estructura suprema que todo lo engloba. Esto es lo que yo llamo la cruz de la salvación. Cruz de la salvación que se expresaría de esta manera y que de alguna manera he querido plantear como la propuesta de salida de un paradigma hacia otro paradigma. Un paradigma positivo. El ser humano se construye mediante la gracia, el amor, el don. Desde el punto de vista cristiano, teológico, Dios nos ha amado y por eso nosotros podemos amar. Y qué curioso, que toda la historia de la humanidad se ha desarrollado mediante estos parámetros. ¿Que ha habido el mal y el pecado? Sí, pero ha sobreabundado el bien, el amor, la gracia. La salida del paradigma de salvación por la economía debe ser hacia un paradigma de la gracia y del amor de economía de salvación, que es lo que vengo a proponer de alguna manera aún no temática, tendrá que venir otro libro, en No podéis servir a dos amos. Muchísimas gracias. Bueno, como estamos en familia, si alguien quiere preguntar, hay un micrófono móvil porque estamos grabando también la conferencia y así queda registrada la pregunta, que no será utilizada en su contra, por supuesto. En primer lugar, quiero felicitarle por la conferencia. Es usted un gran orador. Y la verdad es que básicamente en todo lo que usted está diciendo, pues hay una gran verdad. Sin embargo, me gustaría hacerle un par de apreciaciones y plantearle una pregunta, una cuestión que yo creo que puede ser decisiva y que quizás sea la más preocupante. Bueno, primero, por deformación profesional, ¿no? Yo soy historiador. Hay una cierta tendencia a situar en la prehistoria una especie de edad de oro. Yo ahí la verdad es que lo matizaría mucho, ¿no? Porque las sociedades primitivas eran muy diferentes, no era lo mismo una sociedad cazadora-recolectora del tipo de los bosquimanos que una sociedad agrícola primitiva. Y la arqueología ha demostrado que incluso en el Neolítico algunas de las cuestiones más tristes de la existencia humana, como puede ser la guerra, la destrucción de los recursos naturales, etcétera, ya estaban presentes. Es decir, no nacieron con las ciudades-estado ni con los imperios, sino que estaban presentes incluso en el Neolítico. Dejando de lado esto, que no es realmente importante, yo creo como usted que el modelo está agotado. Lo que no estoy tan seguro es que el cambio de modelo sea inminente, porque como historiador sé que esos cambios, pues a menudo no son cuestión de años,
a veces ni siquiera de décadas, sino incluso de siglos. Y la pregunta que le quería plantear es la siguiente. A mí lo que realmente me preocupa es que el modelo alternativo que aquí se plantea, que es el mío, que es desde la fe, desde el cristianismo, no va a ser el único modelo que se plantee como alternativa a este sistema agotado, ¿no? Antes hablábamos de la crisis del 29 y no tengo que decirle los sistemas alternativos que surgieron de esa crisis y de la Primera Guerra Mundial. El comunismo, el nacionalsocialismo, el maoísmo, sin modelos perversos que destruyeron la vida de millones de personas. ¿Hasta qué punto el cambio de modelo, teniendo nosotros una respuesta, la nuestra, la cristiana, pero sabiendo que no va a ser la única, puede plantear también esos peligros? Es decir, esos modelos alternativos nefastos, esas ciudades del sol destructivas para el ser humano, ¿no es esto también un riesgo en el cambio de modelo? ¿Y cómo se podría enfrentar esas alternativas desde la nuestra? Gracias. Gracias a usted por la pregunta y por la apreciación. Efectivamente, hay muchos elementos que hay que precisar. Yo he bebido de distintos antropólogos que no idealizan el pasado, pero sí que es cierto que la guerra como instrumento para someter a otros, no como una pelea por los recursos escasos. La guerra no es una pelea por los recursos escasos, la guerra es el sometimiento del otro, solo nace con los estados, al menos en las fuentes que yo son las que manejo, ¿no? En la antigüedad no es que sea exactamente idílica, pero por un sistema puramente darwiniano, si el hombre hubiera sido un lobo para el hombre, ya no hubiera existido, hubiera desaparecido. Es decir, tuvo que haber patrones de limitación del egoísmo en la antigüedad, antes del nacimiento de los grandes imperios, en las sociedades agrarias primitivas, en las sociedades de cazadores-recolectores primero y en las sociedades agrarias primitivas, como Gerhard Lenski las estudia en una magnífica monografía, que es muy citada, para que se limitara el abuso. Por ejemplo, talar todos los bosques para quedárselo todo. Por eso nace el seminomadeo. Agoto los recursos disponibles de un lugar y me voy a otro. Es decir, son una medida humana no porque sean mejores personas, sino porque no les ha quedado más remedio digamos que por una especie de selección natural de serlo. Pero me parece muy importante lo que apunta, y esto me lo preguntan muchas veces, y es el riesgo de que cualquier sistema social puede tener esos peligros que usted apunta. Los peligros que se han visto en la Unión Soviética, en el maoísmo, en el nazismo, porque todo sistema social tiene esa derivada. Aquí la cuestión es, creemos un sistema social que tenga como estructura la estructura que propuso Jesús. Una mesa donde todos cabemos, una nueva familia basada en vínculos sociales y no en vínculos de sangre, una nueva comunidad. Yo a esto le llamaría un poco comunitarismo, ¿no? Comunitarismo. Una nueva comunidad que estuvieran perfectamente estructurados las relaciones personales y las relaciones grupales. Esto es fundamental. Y esa comunidad que no genere una sociedad de interdependencias que pueda generar dominios. Eso es muy complicado. El cambio no es inminente, por supuesto que no, pero como no sea inminente, probablemente no tengamos tiempo de hacer otra cosa. Porque la crisis es de sistema, o sea, se está agotando, como las gráficas que he mostrado, se agota, no hay otra. Lo más probable, yo me temo, que solo estamos ante dos opciones, o esto que estoy más o menos esbozando y que otros esbozan, o Mad Max. ¿Habéis visto la película Mad Max, no? Hordas de nómadas, cazadores, recolectores, pero a lo salvaje, eso sí que eran a lo salvaje. Es que no veo otra opción. O sea, esto es casi un grito desesperado porque tengo hijos y quiero que mis hijos sigan viviendo o vivan en un mundo en el que puedan vivir. Lamento no poder contestar eso. Solo puedo querer desarrollarlo, dar otras opciones. Y solo con la transformación de los corazones, fíjese que estas revoluciones sociales tenían una verdad de fondo. La revolución rusa tenía una verdad de fondo. Había una injusticia lacerante. Pero ¿cuál es el problema de las revoluciones sociales? Que no iban acompañadas de revoluciones personales, es decir, la revolución del corazón. ¿Cuál es el problema de una mera revolución del corazón? Que no transforma las estructuras. Es decir, tenemos que intentar vehicular una realidad mezclada de revolución personal, si no cambiamos lo personal nada sirve, esto es muy, muy cristiano, y de revolución social también, porque tenemos que cambiar las estructuras. Muchas veces me han invitado grupos de ONGs, Manos Unidas, Oxfam, tal, me han invitado a dar charlas. Y yo siempre les digo que toda la labor que hacen es maravillosa. Yo colaboro con ellos y es maravillosa. Pero a veces, una ley hace 10.000 veces más que todo el esfuerzo de las ONGs.
Una ley. La ley que permitió la especulación en 2002 con materias primas en la bolsa de Chicago ha matado más niños de hambre que todo lo que se ha podido evitar con todo lo que han hecho las ONGs. Me duele decirlo, pero es así. Una puñetera ley. Le he oído decir a una economista, déjenme el BOE 24 horas, yo solo la quiero una hora el BOE. Mundial, el BOE mundial. Y tengo bastante. A veces una ley cambia más. Una ley acompañada con un Estado que la aplique, claro. Pero el problema es que vamos a una destrucción de los Estados, a una destrucción de las sociedades y a una destrucción de la política. Y no sabemos dónde va a parar esto. Vamos a una situación como la de Somalia, sin Estado, guerrillas, por aquí y por allá, y nada más. Lamento no poder contestar mejor. Yo voy a hacer de abogado del diablo. No, simplemente leyendo la obra de von Balthasar, sus trabajos sobre especialmente Gloria, me parece, y esto lo digo como con toda la sencillez y mi ignorancia, ¿no? Es que me parece que mejor que una cruz latina, el esquema que plantea funcionaría casi mejor como una cruz de San Andrés, en el sentido de que yo subiría la estética, la ecología y el cosmos, especialmente el concepto de estética recuperando el sentido griego de la estísoma y de la percepción de lo que hay como bello, es decir, lo que hemos hablado de la trascendencia de lo metafísico, lo subiría en una cruz en la que estuviera en un brazo Dios, en el otro estuviera la estética, en otro la moral y la ética y en otro la economía y la política. Quiero decir que me parece que todo lo que hay detrás del razonamiento, si yo lo he entendido bien, es la educación de una nueva mirada. Esa educación de la nueva mirada es la que va a permitir que esa traducción no del todo exacta del Génesis, de que Dios vio que era bueno, en realidad lo que dice el hebreo es, y vio Dios que era bello, sea lo que recupere, y esto como padres, como educadores, como tíos, como abuelos, como creo que es lo que nos preocupa, ¿no? Como cuando tienes a un niño delante o a un alumno, lo que creo que hay de fondo es educar su modo de acercarse a la realidad, ¿no? Lo digo porque si no, el sentido griego de la palabra cosmos, que es orden, se transformará en caos. Y mientras yo no perciba la realidad como algo hermoso, no me refiero a categorías poskantianas, no me refiero a lo agradable, a los sentidos solamente, ¿no? Sino a un calonca y simetría como algo que se me da como don. Mientras no sustituya la estética del quid pro quo por una relación donativa en la cual yo inserto la gratuidad como el elemento básico, ¿no? Como no te doy esto a cambio, como he explicado al principio, ¿no? No son 100 euros a cambio de esta mercancía, ¿no? Si no elimino el valor dinero para insertar una lógica del don, entonces puedo caer en el riesgo de que el elemento moral y ético usurpe el valor de lo religioso. Es decir, que nos enfrentemos a Dios casi como protestantes, ¿no? En una especie de relación con el Señor de juez al que debo contentar cumpliendo una serie de mandamientos y ojo con faltar alguno de ellos porque es un juez severo que me va a exigir una cuenta estrecha, ¿no? Como el administrador infiel en el Evangelio, ¿no? Entonces, me parece, vamos, ya digo, me ha subyugado el esquema, ¿no? Pero como todo esquema quizá, lo digo por mí mismo, cuando hice la tesis doctoral, me dijo mi director, sí, es chulísimo, pero por aquí podrías revisar. Quizá el modo de mirar, ya digo, no sería a lo mejor una cruz griega perfecta, pero mientras no miremos el mundo como lo mira Dios, es decir, mientras no miremos al otro, al mundo como bello, como fruto de un don, como gracia pura, quizá el brazo latino sea demasiado quimérico a día de hoy, ¿no? Ya digo que es simplemente una apreciación. Y sin embargo, me parece fantástica la apreciación, y sin embargo,
estoy convencido de que es más pedagógico para el mundo de hoy. Para el mundo de hoy. Para mí como cristiano estoy en esa posición. La mirada es fundamental, la mirada. Hay análisis maravillosos de la mirada, desde Batel, ¿no?, para acá. Y a mí me parece que mirar, cómo miras, que es una mirada posesiva o mirada agraciada, o mirada agraciante, mirada agraciada y mirada agraciante. Cómo miras las cosas, cómo te miras a ti mismo. Pero quizá, yo siempre me planteo la perspectiva del no creyente, del no cristiano, del mundo que tenemos hoy. Tenemos 7.000 millones y somos 1.000 millones de cristianos, ¿no? Quizá una visión más inductiva, antropológica, por eso he puesto el hombre en el centro. Claro, el hombre está en el centro porque es estructura vincular, estructura de relaciones. Y esa estructura de relaciones tiene que partir desde ese centro, que es el hombre, hacia Dios. Luego podríamos hacer un nuevo esquema, una vez configurado este esquema antropológico-inductivo, un esquema deductivo teológico, en el sentido más pleno de la palabra, y podríamos coger perfectamente la maravillosa obra de von Balthasar, Gloria. Y me parece que es, como todo está infieri, es perfeccionable, pero mi intención es pedagógica. Pedagógica desde el mundo del hombre de hoy, del hombre que yo tengo delante, que por desgracia no todos son cristianos, y los que se llaman cristianos tampoco es que lo sean de una manera tan preclara o con tanta claridad mental como, por ejemplo, la que tú eres capaz de expresar, ¿no? Quizá no se da eso, y por eso está el esquema en este lado inductivo y poniéndole énfasis más quizá en lo moral, ético, a partir de la ética samaritana, que es de donde había cogido la lectura. A ti. Muy bien. Bueno, da pena terminar siempre todas las cosas buenas, ¿verdad? Pero toca concluir. Ahora en la salida verán que hay una mesica con unos papelitos amarillos en los que tienen la programación de actividades tanto de lo que queda de mayo como del mes de junio. Aparte está la página web del Centro Cultural donde están, yo creo que casi todos reciben por correo electrónico puntual información. Y simplemente recordar también que los libros, que yo he cogido, he hecho uso de mi privilegio de estar aquí al lado. No podéis servir a dos amos, Crisis del mundo, crisis en la Iglesia, y hay ejemplares fuera para poder adquirirlos si quieren. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto. Yo sugeriría, aunque me parece un atrevimiento, porque seguro que Bernardo, pero si la pregunta es a mí, yo sugeriría un documental que se llama The Corporation, que es un documental de 2 horas y media, premiado en el Festival de Cine de Canadá. La Corporación está incluso en internet, o sea que no hace falta pagarle a Sony los $200 Y luego está una película que se llama Margin Call, que es el crack de 2008, protagonizada por Kevin Spacey. Margin Call, llamada Marginal, que es una película que cuenta desde dentro, prácticamente se mete dentro del despacho de los tiburones, que van a hacer una especie de enroque para decir, bueno, chicos, nos vamos al garete, pues nos vamos, ¿no? Es de algún modo el desencadenante, y ahí se ve toda la mezcla de cinismo, de huida hacia adelante. El malo de la película, desgraciadamente, es Jeremy Irons, que siempre le toca hacer estos papeles así perversos, pero desde luego es un reparto de lujo, pero es muy descarnado. Quiero decir que yo, después de escuchar esta tarde a Bernardo, sinceramente me marcho a mi casa también asustado, porque también tengo 3 hijos pequeños, esperanzado, puede todo, pero creo que desde luego no vean Margin Call esta noche, porque si no, mañana sábado uno dice... Yo propongo... Con las gráficas estas, ¿no? Pero el profesor...
Sí, sí. Me parece que Corporation está muy bien, pero hay otro documental también interesante que se llama La doctrina del shock, que también está en Internet. La doctrina del shock, The Shock Doctrine, de Naomi Klein y Alfonso Cuarón. Es el libro que publicó Naomi Klein de 500 páginas, pero en documental. Y es magnífico, es antes de la crisis y de alguna manera predice lo que iba a venir después. Entonces, eso yo propondría ese junto con The Corporation, que me parece una explicación magnífica. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, ya ves tú.